Estaba recorriendo el feed y de repente me apareció una sugerencia de video que decía y se titula 20 razones para no ir a votar a la elección judicial. A mí me parece... Le di el beneficio de la duda porque soy de las personas que no se fanatizan con posturas, así que no tengo ningún problema generalmente, a pesar de no compartir la postura, en escuchar los argumentos contrarios. Bueno, la verdad es que me costó mucho trabajo y no pude ni siquiera terminar de ver el video de este señor, le vamos a llamar el pelón de aquí en adelante, porque bueno, pues no tiene cabello. Y esto lo publica en su canal Factor Kaiser, que está absolutamente sesgado. Y pues ni le cuesta siquiera disimularlo, en contra de absolutamente cada punto y coma de lo que realice Morena. Y para muestra basta que ustedes mismos vean este video que titula Mis 20 razones para no votar el 1 de junio, episodio 334. Desde el cuarto o la mitad del video, cuando empieza a hablar de las mierdas de Morena, o sea, dije, a ver, ¿quieres venir a desahogarte y a sacar tus complejos y traumas que tienes del gobierno de Morena? Es una cosa, pero sí, perdón, que desde que yo escuché esa animadversión evidente que tiene, traumas y complejos en contra del gobierno de Morena, dije, bueno, este análisis al menos ya objetivo no va a ser, va a estar total y absolutamente sesgado, porque el tipo está traumado en contra de Morena, evidentemente. Como lo está él, están muchísimos otros, que yo siempre hablo acá, el fanatismo no tiene lados. Este pelón podría criticar a los chairos y a los fanáticos amlovers, pero al final del día él también es un antifanático de AMLO, de Morena, del obradorato que él llama, o morenato. Y al final ni cómo ayudarlos, a ambos, ni a los que son fanáticos pro AMLO, ni a los que son fanáticos anti AMLO, porque al final del día, y para el caso, están igual de traumados. O sea, la verdad es que aquí el punto es que el fanatismo, yo lo digo cada que puedo, el fanatismo a favor o en contra, está del carajo, está pa'l perro. Si estás en cualquiera de esos dos extremos, en cualquiera de esos dos lados, está, estás del carajo. Te invito a renunciar al fanatismo y a procurar el diálogo que suele estar en medio. Si tú estás del lado fanático, muy difícilmente vas a poder escuchar al otro, entender la postura del otro, insisto, sin necesidad de caer en ridículos y extremos, ¿no? Pues este es el caso de este tipo, el pelón. Cabe decir que pelones hay bastantes en YouTube, pero bueno, este ya estoy especificando de qué está hablando, y su canal es Factor Kaiser, ¿no? El cual por supuesto no estoy promocionando, pero pues es evidente que cuando yo empecé a ver esto, dije, no, a ver, vamos a tratar de contraargumentar sus traumas y complejos, que al final es lo único que yo veo en su análisis es eso. El tipo está lleno de traumas y complejos en contra del morenato, ¿no? Así que bueno, vamos rápido, en realidad no se requiere demasiado. De hecho, puedo decir que 15 de sus 20 razones se desmontan con un solo argumento y es muy sencillo. El tipo cabe decir que empieza su video diciendo que ya se superinformó, que investigó, que fue a consultar a no sé cuántos especialistas de derecho, de leyes, habla de filosofía del derecho, activistas. Cuando yo voy a la mitad del video digo, o sea, y todo eso en dónde se ve o para qué te sirvió, o sea, al final lo único que hace este tipo es repetir la misma cantaleta, pero cuando digo la misma es la misma cantaleta que repetían todos los detractores u opositores de la reforma judicial. O sea, es la misma chingadera pa' pronto que se repitió durante todo el proceso de la reforma judicial,
a partir de aquellos que estaban en contra de la aprobación de la reforma, es la misma estupidez la que termina repitiendo. O sea, que yo digo, puta, pues no investigues tanto, brother, porque al final terminaste haciendo un discurso copy-paste de las mismas tonterías que repetían y repetían y repetían los opositores de la reforma judicial. Yo más bien veo a veces esto como una especie de negación, ¿eh? Estas actitudes que tienen este tipo de tipejos, excúsenme la redundancia, pero al final son tipejos que, insisto, están más bien sesgados por su visión del mundo y no alcanzan a entender que su visión del mundo, que por supuesto ellos tratan como última verdad, pues no es la visión de la mayoría ni es la visión de todos, y no por eso el resto es un pendejo o están equivocados, ¿no? Y ese es el tratamiento que ellos generalmente, con el cual ellos generalmente se mueven. O sea, si no piensas exactamente lo que yo pienso y si no ves el mundo exactamente la forma en que yo lo veo, estás pendejo. Ese es más o menos en esencia, aunque no lo digan, no, ni siquiera son valientes como para poder reconocer que esa es la forma en la que ellos le dan tratamiento a la gran mayoría de los temas. Insisto, están en el extremo opuesto, en el son fanáticos, pero anti-AMLO, anti-Morena, anti-4T. Y yo no soy ningún defensor de la 4T, yo no trabajo para ellos tampoco. Yo lo que tengo que criticar a veces procuro criticarlo, pero sí, sin tanto sesgo, sin tanto trauma, sin tanto complejo. O sea, al final, ¿qué es lo que resulta de esto? ¿Cuál es la gran diferencia entre un fanático y alguien que no lo es? Que el que no lo es, el que no está eh, cegado por el fanatismo, puede llegar a reconocer, puede llegar a distinguir, a discernir lo que está bien y lo que está mal de las cosas. Porque prácticamente en todas las cosas hay cosas positivas y hay cosas negativas, y generalmente los que ya están con una visión fanática solamente le van a ver lo malo a todo, ¿no? En este caso, como él, pues no hay una sola cosa que de estas 20 razones dijera, oye, pues había algunas que sí había necesidad de cambiar al menos el poder judicial anterior, porque para él todo era color de rosa, todo era perfecto con el poder judicial que él tanto está defendiendo, ¿no? El poder judicial anterior, que es el que pues parece ser que le embonaba muy bien a este pelón. Pero bueno, empezando, yo decía que este tipo, además este tipejo, el pelón, habla de que se informó muchísimo, que investigó muchísimo, y al final lo único que digo acá en esencia, estas 20 razones son razones muy tibias, muy endebles, prácticamente ya todas se argumentaron. O sea, todo esto que él está hablando ya se argumentó, incluso hubo foros de discusión, de debate abierto, donde, insisto, los detractores hablaban de estas 20 cosas que él está aquí planteando como si fueran el hilo negro, después de supuestamente su gran investigación. No hay nada nuevo en lo que él está diciendo. Está repitiendo lo que se ha venido diciendo, insisto, desde la aprobación de la reforma judicial, que ya van varios meses que pasó y que creo yo más bien ellos están en negación, porque sigue pensando ahorita como si estuviésemos discutiendo si se va a aprobar o no la reforma. La reforma ya se aprobó, ya es constitucional, le guste o no, ya se aprobó y ya está en la Constitución. Y por momentos veo muchos que están en la oposición, en esta negación, como él, tratando de proyectar, insisto, sus traumas y complejos cuando la reforma judicial ya no solo se aprobó y es constitucional, ya se va a votar por jueces, magistrados y ministros. Y es sumamente ridículo que venga aquí con sus 20 razones para no votar el 1 de junio, cuando al final del día yo le diría, y por ahí empiezo, nos da igual si vas a votar o no, pelón, nos da igual, cabrón, si vas a votar o no, mira, nos viene y nos va. Tu voto nos da igual, tu voto no es fundamental para la nación. Si quieres votar, qué bueno, si no quieres votar, también. O sea, haz lo que quieras, haz lo que gustes, si no quieres votar, no votes, nos da igual. Y eso es lo más ridículo al final, donde puedes desmontar o sea, lo que maneja como suma importancia, ¿no?
no hay forma en la que esta oposición ridícula pueda llegar a realmente hacer un cambio cuando te das cuenta, pues, el nivel en el que están. O sea, realmente, ¿qué quiere lograr con esto? O sea, una oposición que de hecho no es el primero, hay muchos que están en esa línea de, pues como no me gustó la reforma judicial, pues ahora no voy a votar. Ay, ternuritas, pues no vayan a votar, cabrón. O sea, de hecho eso, o sea, ni siquiera son tan, o sea, están tan perdidos que no se dan cuenta que justamente el hecho de no votar todavía le facilita más las cosas al morenato, a Morena, a la cuarta transformación. Porque al final, insisto, el hecho de que no vayan a votar, su abstencionismo, su gran rebeldía de decir no voy, pues al final le va a poner en charola de plata la elección a los que sí vayan a votar. Y al final terminarán siendo electos los que sí, por los que sí se vayan a votar. Y estos son tan desentendidos que en realidad, si investigaran como dicen que investigan, te puedes dar cuenta que dentro de los candidatos que están en en las actas como aspirantes, no solo están perfiles de Morena, también se colaron perfiles de la oposición. Y si fuera una oposición un poquito más astuta y menos perdida, pues la orientación sería otra y no les voy a dar acá la receta, pero al menos lo que sí les digo es que no estarían incentivando a que la gente no vaya a votar, sino al revés, y que fueran a votar por sus propios candidatos, los que los representan. Los que son uña y mugre, como ellos igualmente, y tienen ideas todas perdidas, bueno, pues vayan a votar porque sí están. Si ya hubieran hecho su tarea y realmente investigado cada perfil, porque son muchísimos perfiles, nada más de ministros, hay como 64 páginas, 64 opciones. Pues si ya hubieran hecho su tarea, ya se hubieran dado cuenta de que sí hay algunos que los pueden llegar a representar. Y lejos de estar abonando a no votar, estarían abonando a votar, pero por los candidatos que lo representan a ellos. Pero por eso están bien perdidos y perplejos, ¿no? O sea, están perdidos y perplejos. Y ya nada más con este argumento puedo empezar diciendo que realmente su video es totalmente inútil. O sea, es un video sin sentido. Es un video que nos da igual. Es un video que, güey, da igual si vas a votar o no vas a votar. Al final van a terminar siendo electos jueces, magistrados y ministros. Así como se aprobó la reforma judicial, así van a terminar siendo electos jueces, magistrados y ministros, vayas o no vayas a votar. O sea, con eso podría yo empezar. O sea, diciendo, güey, la neta, gracias, pero me dan igual tus 20 razones porque al final al país le viene y le va. Si vas o no vas a votar. Creo que nos vamos a enfocar más en los que sí vayan a votar, porque al final esa es una democracia mucho más activa, mucho más participativa. Él empieza curiosamente hablando, ¿no? De la democracia, o sea, como también como revelándonos el hilo negro, diciendo que la democracia no es tan efectiva y no es tan real como nos las han pintado. Puta, no me digas, compadre, o sea, apenas te vas dando cuenta, o sea, y apenas te vas dando cuenta a partir de Morena, o sea, no te habías dado cuenta curiosamente con el PRI o con el PAN que la democracia no es real. No, pues qué chingón, ¿no? Qué chingón análisis de este güey que, insisto, está todo sesgado, porque son de los güeyes que empiezan a pensar todo a partir de Morena. Y este güey, este pelón, empieza a pensar que a partir de Morena todo va mal, ¿no? Pero antes todo iba bien. La verdad es que no me da flojera, la neta. Este güey plantea aquí sus 20 razones que ya realmente están todas prostituidas de tanto que ya se han discutido porque ya se les dijo, se les argumentó cada una de ellas y él nada más viene a repetir lo mismo. Insisto, no hay nada nuevo, no hay un hilo negro que él esté descubriendo. No las voy a analizar las 20, generalmente sí lo hago. La verdad es tan pues tan irrelevante ponerme a analizar pues realmente las cosas sin sentido y totalmente se le ve la bilis cuando él habla de Morena, de la elección, o sea, digo, güey, estás hablando con las tripas, cuando vengas a hablar con un poco más de sesos, pues lo comentamos, lo platicamos, pero realmente es
totalmente irrelevante tocar punto por punto, porque realmente puedo decir, mira, así de inicio, primero, su voto nos da igual, bien o mal, vote o no vote, que haga lo que quiera, nos da igual. Como él, como cualquiera otro de la oposición que estén hoy diciendo no vayas a votar, no vayas a votar, lo que ojalá entiendan, y la verdad es que los que estamos a favor de este proceso, pues nos viene mejor, porque si ellos no van a votar, pues al final terminarán siendo electos los que sí vamos a ir a votar, porque también estos tal vez no entiendan que en términos de proporciones hay una gran cantidad de población que sí va a ir a votar, y que no hay, o sea, no van ni a arañar un mínimo de porcentaje. Los que no vayan a votar van a ser mínimos, van a ser pues la oposición prianista. Ellos no entienden todavía en las estadísticas porque se ve que no confían ni siquiera en la ciencia dura. Estadísticamente, por eso es que Morena está ganando, ¿no? Porque no están haciendo bien sus cuentas, porque ellos viven en burbujas donde dicen, no, mis amigos, mi círculo de amigos de 10 y mi colonia panista y mi familia panista no va a votar. Uy, eso va a ser un golpazo, va a ser un golpazo para ustedes, los morenacos. Brother, haz bien tus cuentas, porque precisamente por no hacer bien tus cuentas no has entendido nada desde hace 12 años, ¿no? Ni de cómo está funcionando. Por eso es que están perdiendo y seguirán perdiendo y terminarán extintos totalmente. Porque no están haciendo bien sus cuentas. Y porque realmente, por eso digo que es totalmente irrelevante si va o no a votar él y otros 10 y otros 20 y otros 100 y otros 1000. Porque hablando en proporciones, es un mínimo porcentaje de la representación poblacional. Mínimo porcentaje. O sea, es prácticamente un punto no sé qué por ciento, si acaso, y de suerte pueden alcanzar a lograr un 1% de representación. Pero no representan absolutamente nada, es lo que quiero decir. Por tanto, no incide en absoluto si van o no va a votar, porque no va a afectar prácticamente nada los resultados. O sea, no son importantes las decisiones de estos que están perdidísimos diciendo que no van a ir a votar. Y lo peor de la oposición realmente es eso, que su única gran alternativa, y la presentan casi heroica y casi se envuelven a la bandera y se avientan como Juan Escutia de lo perplejos que están, es esa. O sea, esa es su gran opción. ¿Qué hacemos contra Morena? Pues no vamos a votar. Y hacemos berrinche y caprichito y hacemos jeta y videos en YouTube para mostrar nuestra total indignación. Hasta muchos no han salido con nuevas marchas de la marea rosa y ahora que sea la marea anti poder judicial de Morena, ¿no? O sea, no sé por qué ahora no han salido a hacer el ridículo, a hacer sus marchas arriba de sus camionetas, porque insisto, no terminan de entender la realidad. Sí, mientras sigan en sus burbujas, o sea, van mal y sí es la verdad muy, muy ridículo, muy humillante hasta para ellos mismos. Que pues su gran estrategia y su propuesta más brillante sea no salgas a votar, no hagas nada, quédate así, no salgas, no salgas. Y para ellos esa es la gran revolución. O sea, y la verdad es que pues sí, son una burla y pues que se ponen de pechito y se ponen la rodillera solos. Perdón, pero ¿cómo no los puedes tratar como una burla si ellos mismos se burlan de ellos mismos? ¿Y qué vas a lograr, pelón, con no ir a votar? No vas a cambiar absolutamente nada. Y si esa es la visión de ellos, pues la verdad es que Morena seguirá haciendo lo que quiera seguir haciendo. Con toda esa facilidad. Porque en realidad, insisto, es sorprendente que hasta estas alturas no se den cuenta que el no ir a votar termina beneficiando a Morena mucho más que el hecho de que sí vayan a votar. Pero de aquí a que lo entiende el pelón, que se supone que ya investigó y se informó y fue con... Porque además es abogado el tipo. Y que según que fue hasta con su profesor y no les voy a poner el video porque la verdad me da flojera. Pero bueno, ya voy a cumplir los 20 minutos, mismos que él tiene 20 minutos de video y les puedo decir que yo ya acabé. O sea que vamos a hacer casi 20 minutos igual. Porque no me voy a poner a analizar punto por punto del tipito este.
porque les puedo decir que prácticamente 19, solo le doy un punto para irnos rápido, solo le doy un punto, que es tal vez el tema de la seguridad, narcotráfico, criminalidad, que yo mismo lo he estado comentando, porque yo sí puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. Ese es un punto débil de la nueva configuración del Poder Judicial, porque yo ya lo he dicho, ¿cómo le van a dar seguridad a los jueces, magistrados y ministros electos? Ok, es el único punto que podríamos estar relativamente de acuerdo, ambos. Pero 19 de los 20 puntos los puedo prácticamente, y ya me queda un minuto para hacer 21 minutos de video. Denme chance para que sean 22. 19 de los 20 puntos, puedo decir, se pueden caer de la manera más sencilla, abrupta, y los puedo destazar con un solo argumento. 19 de sus argumentos los puedo destazar con uno solo, que estos tipos siguen sin entender porque no entienden. Tal vez por eso se les cae el pelo, porque de verdad no le entra nada al tipo, ni el cabello. No le entra nada a la cabeza al tipo. Llevamos más de 6 meses en la misma discusión de la reforma judicial. Y el argumento más fuerte que siempre se tuvo con respecto a... Porque es la misma, o sea, te vas por la línea, voy a nombrarlos a grosso modo, ¿qué es lo que dice? Morena quiere hacer casi una dictadura, quieren elegir a sus propios jueces, en fin, así se va, ¿no? O sea, que casi lo de siempre, que Morena quiere convertir a México en Venezuela, en Cuba o Venezuela, y que quieren todo el control, y que esto es una farsa, y que bueno. Ahora, de hecho, que se pueda refinar y planear mejor es otra cosa, pero estamos en una curva de aprendizaje. Si este pelón piensa que todo funciona perfectamente, pues está perdido, más perdido de lo que ya está. Pero ese ha sido el argumento típico, ¿no? O sea, es más, hasta lo voy a citar para yo no caer en un análisis escueto como el suyo. Por ejemplo, él empieza hablando de que por los jueces no se vota, ¿no? Eso es sus primeras razones. Pues ya se va a votar, brother. O sea, y cabe decir que hay que entender porque dentro de su contexto está muy, pues muy barato, ¿no? Su idea también es abogado y está tan casado con las ideas de las leyes que se las creyó todas. Y se creyó esa estructura de, es que hay que hacer valer la Constitución de una manera tan romántica. En otras palabras, el pelón ha romantizado mucho la ley y el derecho, como si realmente la teoría respondiera a la praxis. Pues que nos cuente cómo fue que Zedillo cambió a los jueces en sus tiempos, para que sea un poquito más justo y menos sesgado, porque insisto, está un poquito perplejo el tipo. Porque lo que hizo Zedillo en sus tiempos tampoco fue lo más democrático, pero de eso no hablan. Nada más le tiran a Morena. Y fue prácticamente por dedazo a quien puso Zedillo, los quitó de la noche a la mañana, los madrugó y puso a quienes quiso. Y de alguna manera es esa forma, ese protocolo, era mucho más sencillo si realmente Sheinbaum hubiera querido tener todo el control del Poder Judicial, como todos siguen diciendo, como este tipejo. Pues para Sheinbaum era mucho más sencillo la modalidad previa, que era la de proponer las ternas y no se descartaban, y ella al final ponía a quienes ella hubiese querido, pero de eso no lo tocan, porque insisto, son análisis tan sesgados que terminan argumentando con el hígado, y por eso son tan malos análisis, porque nada más, insisto, ven lo malo en Morena y no lo ven hacia atrás. El pelón aquí quiere venir a blanquear al Poder Judicial. Ya desde ahí decimos, a ver, ¿y cuándo vas a hablar de...? O sea, para ti el Poder Judicial estaba toda madre, ¿no? O sea, no había fallas, no había corrupciones, no había nepotismo, no había impunidades, no había una lista interminable de casos. Bueno, ya hay hasta libros publicados de la cantidad de casos que el Poder Judicial estaba totalmente implicado, corrupto. De que el Poder Judicial tenía que cambiar, y eso hasta opositores del PAN lo han llegado a reconocer. Ya lo que dicen después es, bueno, las formas, cómo se hacía, pero de que el Poder Judicial estaba mal, lo han llegado a reconocer los opositores del PAN.
Nada más para que nos entremos. Pero todavía hay tipejos como este pelón que siguen en negación diciendo que todo era perfecto con el Poder Judicial. Que todo funcionaba perfectamente, que la justicia en México era una maravilla. O sea, ni cómo ayudarlos. Entonces dice que por los jueces no se vota. Es muy curioso porque empieza hasta hablando de que hay elecciones en Rusia y en Cuba y en Venezuela, pero al final de facto no existen porque hay trampas, porque están controladas. Te digo que es bien romántico porque nada más ve eso, pero no habla, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos, como si las de Estados Unidos sí funcionaran perfectamente, ¿no? O las de en Estados Unidos, en Europa. O sea, al final hay que entender y por ahí empezamos que, insisto, no está descubriendo ningún hilo negro. La democracia todos sabemos que en cierta medida o en gran medida es una farsa. Pero eso no es nada nuevo. Lo curioso de este pelón, de este tipejo, sin cabello, es que para él la democracia sí funcionaba con el PRIAN y dejó de funcionar en el momento en que llega Morena. Por eso es que los análisis son tan malos de estos tipos. Porque al final, si somos justos, la democracia nunca ha funcionado, ni con el PRIAN, y si somos justos, ok, tampoco funciona con Morena. Pero no nada más ves lo malo en Morena y dejas de ver lo malo en el PRIAN porque terminas haciendo el ridículo y te terminas, pues así, terminando de humillar como este tipejo. Cabe decir que el derecho siempre ha sido ideado para controlar y ha sido un poder elitista. Eso no lo habla, tal vez no lo entienda, pero es un poder que está diseñado justamente para acrecentar las desigualdades, no para disminuirlas, no para crear una igualdad, una igualité, liberté, esta noción francesa. No, no, no. Estos sistemas de justicia en realidad siempre para la sociedad han operado de manera inversa. Y no importa en qué latitud y nación estemos hablando, en general, la justicia la alejan, no la acercan. Es más, el simple hecho de acudir a un abogado, ya voy a terminar en los 30 minutos, pero es que cabe decir que quería hablar aquí de una, creo que es muy ad hoc el momento, con muy buen timing, porque iba a hablar del tiempo, que ya me pasé por 7 minutos. Nada más denme una consideración. Hay una frase que dice que mientras decir una estupidez es sencillo, cuesta el doble de trabajo, esfuerzo o energía corregirla. De hecho, esta idea se relaciona con la ley o el principio de Brandolini, que es la ley de la simetría del despropósito. Lo explico, lo cito. Dice, la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. Repito, la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. En otras palabras, es mucho más fácil decir una estupidez que desmontarla con argumentos sólidos, porque te va a llevar, como yo decía, el doble de esfuerzo. Esta ley, por supuesto, se aplica en debates, desinformación, redes sociales, en fin. Por eso, perdónenme, me estoy tomando casi 10 minutos más de lo que pensaba, porque quería más o menos lograr unos 20 minutos, pero entiéndame que es más difícil, insisto, tener que refutar una estupidez. Me lleva el doble de esfuerzo. Por tanto, pero ya vamos a terminar realmente. Perdón, ya perdí aquí las citas del tipo este. Entonces yo decía que pues así ha funcionado siempre las leyes. De alguna manera siempre han funcionado para alejar la justicia y sí, el acceso a la justicia de los pueblos. El simple hecho de acceder a un abogado es complicado. El simple hecho de que se dice, incluso en México, pues la ley tiene un precio y la justicia será para quien tenga para pagarla. La justicia la tendrás si te alcanza. Entonces, en realidad siempre estuvo manejada la ley de manera mercenaria. Por más que este pelón quiera romantizarla, la ley siempre ha sido de alguna manera puesta en contra de los pobres, en contra de los nadies, en contra de los olvidados, en contra de los nadies de Galeano, en contra de los olvidados de Buñuel, en contra de los nadies de Galeano. Siempre han sido puesta y apuntada la ley en contra de los más desfavorecidos, ¿no? De los más oprimidos.
Entonces por ahí empecemos a dejar de romantizar que la Constitución y la libertad y la justicia y... Porque así empieza este tipo, diciendo por los jueces no se vota. Bueno, pues yo pienso justamente lo contrario. Tal vez sí. ¿Es algo inédito? Sí. ¿Es algo pionero? Sí. ¿Es algo que no ocurre en la gran mayoría del mundo? Sí. Pero es una estrategia innovadora, pionera, y por ese mismo lado la veo revolucionaria en el sentido de, bueno, vamos a apostarle, porque el camino que llevábamos no nos estaba llevando a ningún lado. Bueno, vamos a cambiarlo. Puede que funcione y puede que no, eso está claro. Pero vamos a apostarle. ¿Para qué estar apostando a un caballo que no corre? Mejor vamos a ver, ok, está tropezando este otro, pero al menos vamos avanzando paso a paso. Entonces yo veo que esta intención que insisto y sigo insistiendo en el primer argumento que prácticamente refuta sus 20 razones es, si realmente Morena hubiera querido el control total, tan fácil para Morena hubiera sido elegir directamente el Poder Judicial. Lo digo en términos sencillos. Obviamente esto tiene un procedimiento jurídico que era el de proponer las ternas y hay un procedimiento ahí, pero al final eso era mucho más fácil para Claudia Sheinbaum haber tenido el control del Poder Judicial así, o sea, en otras palabras, ocupando la modalidad anterior que habiendo propuesto una nueva alternativa como esta, como la elección de jueces, magistrados y ministros al nuevo Poder Judicial. Así que por favor, que no los mareen. Al final, con eso, o sea, insisto, de las 19 cosas que él dice, se desmontan con un solo argumento, que es si realmente se quería el poder total, se pudo haber tenido el poder total. Y de manera mucho más sencilla y sin tanta faramaya. Así que creo que esto sí es un ejercicio que acerca un poco más la justicia, que va a tener muchas complicaciones, sí, nadie lo ha negado nunca, nadie ha dicho que iba a ser sencillo, nadie ha dicho eso, ni los de Morena lo han dicho. Al contrario, todos ellos dicen va a ser desafiante, va a ser pionero, vamos a ser probablemente de los primeros países, si no es que el primero que va a tener esta modalidad. Sí, pero es una opción. Ahora, ya desde que vas en el segundo punto ya ves por dónde más caleguana este pelón. Y ves lo ridículo de sus argumentos, el ridículo nivel de su argumentación. ¿Saben? La segunda razón de este tipejo. Se trata de una vil venganza. Y así lo pone, así tal cual. Se trata de una vil venganza para que ustedes mismos lo corroboren. Ya desde ahí es como de no. O sea, ya estás fuera, brother. En fin, el 4, el morenato odia el Estado de Derecho. O sea, trae una bilis este tipo que, insisto, deberían de ser un grupo de autoayuda. Deberían de ir todos los traumados de Morena a Typical. Y ahí en esas mesitas en el jardín, pues hacer un grupo de ayuda, de terapia, ¿no? Grupal para que saquen todos sus pinches traumas. Porque ahora se ven ridículos, se humillan a sí mismos, ¿no? O sea, se ven mal. Tan se ven mal los que apoyan fanáticamente a Morena, como se ven mal los fanáticos que la critican. O sea, la verdad ni a cuál irle. Se ven mal. Porque ya empiezan a perder en verdad los estribos, o sea. En fin, insisto, ya me llevé casi las 5 y sí las cité. Por eso digo, qué necesidad de hablar de las 20. En fin. El punto es que ya acabamos. Y miren, nada más me llevé casi 10 minutos y cachito. Ya acabamos porque no hay nada que hablar. Únicamente estoy de acuerdo con su razón número 9, que es sobre el crimen organizado. Yo ya lo hablaba. Sobre todo el tema de la delincuencia. Sí es un tema no menor y que se tiene que tomar en cuenta. En fin, toma 20 cosas que para mi gusto no tienen ningún sustento, ninguna fuerza argumentativa más allá de la bilis que derrama este tipo. Dice el 11, no existe información sobre la votación. Brother, que no la hayas buscado, que no hayas investigado por tu animadversión que te ciega, es muy distinto. Información hay mucha y basta con que, pues, explores un poquito, googlees ya de mínimo, brother. Porque eso sí, ahora, como siempre, la oposición todo lo toma en un nivel de exigencia altísimo. Ya hubiéramos querido tener estas 20 razones en otros sexenios, ¿verdad? No, pero ahora todo lo toma casi a nivel de excelencia y si no se hacen las cosas con excelencia, están totalmente mal. Lo que se puede ver es que hay un gran interés, tal vez no de él, pero de muchos otros ciudadanos que han ellos mismos hecho sus investigaciones, viendo a ver quién es este, quién es aquel, y se han, por supuesto,
difundido información de que tienen algunos nexos, algunas corrupciones, y muchas de estas oposiciones humilladas, humillantes, ridículas, denigrantes, lejos de que aporten, lo que hacen es criticar, ya ven cómo si hay un juez que tiene nexos con tal y tal, oye cabrón, tú no sabías quiénes estaban antes en el Poder Judicial, por primera vez estamos transparentando eso, y en lugar de que abones en la parte productiva, te pones a criticarlo todo, ¿no? Con la mano en la cintura, en lugar de que ayudes, porque al final esto de al menos saber quién es quién, que nunca se había hecho en este país, en lugar de que estos lo ven como algo negativo, de, ay, mira, ahí se les coló uno y se les... No, 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 brother, es que esto es productivo. El hecho de que sepamos quién es quién, hasta como abogados, es bueno saber quién es quién, porque ya sabemos que ese justamente tiene nexos con cual o tal, y al menos ya sabemos de nuevo por quién votar o por quién no votar. Es algo que nunca en la vida se había hecho y creo que eso abona más bien justamente a una transparencia de un organismo y una institución que jamás había sido auditada de ninguna manera, porque no sabíamos quién era quién. Hoy al menos sabemos quiénes son y tendremos pues ya las facultades para saber decir si queremos que estén o no estén. En eso creo que la sociedad tendrá que participar, lejos de renunciar como estos tipos que muy fácil dicen con su caprichito y su berrinche, yo no participo porque no me gustó. Pues dices, cabrón, ponte las pilas, vamos a hacer esto, o sea, esto que tanto hablan y se llenan la boca hablando de democracia, cabrón, la democracia es participar, no dejar de hacerlo, no dejar de participar. Nada más que como ya no les gusta todo lo que hace Morena, pues ya dicen, pues ya que lo haga Morena, ¿no? O sea, muy chingones, ¿no? Pero sí se la pasan, no participan, pero se la pasan chingando y se la pasan quejando, pues de todo lo que está mal, ¿no? Entonces, dice que no existe información, hay suficiente información. De hecho, esa información la ha producido hasta la propia gente. Ha buscado, se ha informado y ha terminado hasta produciendo páginas donde te puedes informar sobre cada perfil, sobre sus currículums, sobre sus trayectorias, en fin, que él no las haya encontrado es muy distinto y que según se informe y no sepa informarse, es otra historia. Dice el 12, Morena promoviendo candidatos, también insisto, está tan mal informado el tipo. Insisto, todo lo ve de manera sesgada, ciega y sesgada, que no se da cuenta y no ha investigado. Hasta la propia plataforma de Conóceles del INE puedes llegar a ver que hay perfiles que no son de Morena, que son antimorenos de hecho. Y no le vamos a hacer la tarea a este imbécil para que vaya y sepa quiénes son, porque insisto, este güey todo lo ve mal. El 13, calidad y capacidad de candidatos, como si los anteriores jueces, hay unos que no tenían ni la terminada, ni la secundaria o educación básica terminada, o sea, eran pura palanca, era puro palanqueo la forma en que se terminaban quedando los jueces en el anterior Poder Judicial, en fin. Mi voto no tiene garantías, ¿no? Bien, bien ridículo. Insisto, ahora todo lo ven desde el crisol de la excelencia. Qué ridiculez. O sea, ¿cuándo nuestros votos han tenido garantía? Así que tú digas que te consta, pues no, pero vas a votar. Pero insisto, todo lo empieza a ver mal a partir de Morena, no a partir del PRIAN. ¿Tú crees que en la época del PRIAN, del PRI, del PAN, nuestro voto tenía garantía de lo que quieras? O sea, ya lo que es querer succionar por succionar. Lo iba a decir con M, pero no me quiero ver tan... Ya lo que es querer succionar por succionar, ¿no? O sea, está cabrón. Y ya acabamos, realmente, porque insisto, no hay sustancia alguna en sus 20 razones. 16. La elección tiene todo tipo de errores. Ay, Dios, vamos a persinarnos. Pues claro, cabrón, cualquier proceso de lo que tú quieras tiene errores. Aquí el tema es que nada es perfecto, todo es perfectible. Son errores, bueno, hay que corregirlos. Incluso los de Morena tienen esa responsabilidad y tenemos que exigir eso. Existe esa exigencia de que se corrijan esos errores. Yo veo uno con nombre y apellido, que ya dije que es César Gutiérrez Priego. Ese es un error fundamental. Y se baña el tipo siendo supuestamente de Morena. Claro, errores hasta yo mismo los denuncio. Y no por eso dejo de participar y no por eso hago mi berrinche, ni mis caprichos, ni me pongo a lloriquear, ¿verdad?
Y qué chistoso, ¿no? Que lo tome como una razón para no ir a votar, como si de nuevo en otros sexenios no hubiera habido errores. Y el cabrón seguramente era el primero en formarse para votar por el PRI o por el PAN. Nada más que, insisto, son panistas de closet o priistas de closet que se hacen pasar por apartidistas hoy, porque ya hasta eso les sacan y se les arruga el miedo, porque ya no pueden decir que son antimorena, ¿no? Porque ya no se atreven ni animan a decir que son apoyadores de closet del PRI o del PAN, pero lo son, lo siguen siendo. O sea, porque nunca tuvieron otra opción además, y hoy día es ridículo que esa oposición, en lugar de estar criticando tanto a Morena, pues no se critique a sí misma y digan, a ver, esta oposición no nos sirve para nada, necesitamos otra oposición mucho más sensata, mucho más digna. Ah, no, todo es culpa de Morena. Hasta el hecho de que no haya una oposición sensata y digna también es culpa de Morena. Entonces este tipo de tipejos, pues se la pasan sacando la bilis en contra de Morena en lugar de decir, a ver, ni el PRI ni el PAN ya están, ni nunca creo yo estuvieron a la altura, pero bueno, ellos sí votaron por ellos, pero hoy ya no les sirven. Y en lugar de que estén trabajando por crear un nuevo proyecto, con ideas, con estrategia, con un plan, no, para ellos ya es bien sencillo nomás criticar, ¿no? Y así se la van a pasar, argumentando este tipo de razones estúpidas, ¿no? La elección tiene todo tipo de errores. Ay, Dios, no, pues está cabrón. Porque, según yo, ni en los países que creemos de primer mundo, los procesos suceden de manera perfecta, ¿eh? Ni en Europa, ni en Estados Unidos, que todavía para ellos es como lo máximo, porque ya en realidad ya ni Estados Unidos es lo máximo, ya va en decadencia. Pues ni en esos lugares todo es perfecto. Basta ver hoy mismo, ¿no? Lo que está pasando con Donald Trump y justamente con sus jueces. Así que 19. No contribuiré a destruir la república. Ay, no, si están bien perplejos estos brothers. Muy bien, brother. Y luego dice, 20, criticaré lo que suceda a partir del 2 de junio. Cabrón, pues te la pasas criticando todo, de todos los días, desde que Morena está en el gobierno. O sea, wow, qué revelación, ¿no? Que te la pasas criticando todo, pero sin proponer nada, brother. Y así como ese cabrón, están muchos otros, perdidos y perplejos en algo que simplemente con sus lloriqueos y pataleos no van a poder evitar. Y es que el 1 de junio yo diría una gran cantidad de personas van a salir a votar y al final, incluso aunque no sea una gran cantidad, al final van a terminar siendo electos jueces, magistrados y ministros. Y esa es la única verdad que va a quedar al final. Y que de ahí en adelante todos como ciudadanos, sea estos tipos que hablan con las bilis y con el hígado en mano, o los que tal vez estemos un poquito menos fanatizados para un lado, para el otro, pues sí, esa es la labor ciudadana constante, brother. Es sí criticar, pero ojalá esa crítica sea un poco más constructiva y menos destructiva. Porque criticar por criticar, al final cualquiera, insisto, puede succionar por succionar y no se trata de estar succionando nomás por succionar. Para de succionar, brother, y empieza también a abonar un poco a una construcción de un país mejor. Porque unos están tan fanatizados que están dispuestos a querer ver cómo México se va al carajo con tal de tener la razón. Y creo que por ahí no va la cosa. La cosa va de vamos a criticar, porque yo también critico a Morena y al gobierno de Morena, porque hacen muchos errores y tienen muchas desafortunadas decisiones que yo puedo ver, pero tampoco puedo clavarme como este tipo que le gusta clavarse, hablando y viviendo y succionando de todo lo que Morena hace mal. Y yo creo que ya tienen un problema mental, la neta. O sea, ya de esto de que, güey, si ve a checarte, ¿no? Porque ya estás mal. Entonces, bueno, insisto, que hagan un grupo de autoayuda, un grupo de una terapia grupal al menos, que se empiecen a ayudar porque sí, me llevé el doble justamente para no fallarle a la frase, cuesta el doble corregir una estupidez que decir una estupidez. Y bueno, con eso termino. Pues el 1 de junio vamos a votar y esperemos que ya la mayoría haya hecho su tarea. Yo, por cierto, aquí nada más recuerdo, tengo un video donde
hablo de por quiénes sí voy a votar. Ahí mismo, insisto, dejaré una lista para quien le sirva. Yo no estoy diciendo aquí por quiénes tienen que ir a votar, como este imbécil trata de sesgar y tergiversar. A ver, las listas se hacen simplemente para compartir, no es coacción, porque ya he visto, creo que hasta el presidente, no me acuerdo cómo se llama, Lorenzo Córdoba, perdón. No sé si sea presidente todavía del INE o ya no sé qué sea el tipo, pero al final, autoridades del INE que dicen es que esas listas y están coaccionando el voto. A ver, brother, yo no estoy amenazando a nadie porque vote por quien yo quiero que voten. Pero las listas al final, si se realizan en una manera justamente democrática de compartir información, y donde creo que incluso ahí sería muy ideal justamente tener una lista negra de, a ver, ya se vio que estos por alguna razón no se les evaluó bien y se les permitió ser candidatos y aspirantes a lo que quieran, a los jueces, magistrados o ministros, ya se les investigó y no son idóneos, no cumplen el perfil, pues una lista negra, porque insisto, si nos vamos a estar dando golpes de pecho como este pelón de que hay un error, hay dos errores, hay tres errores, no terminamos. Hay que ver los errores, los identificas y los corriges. Hay que ser productivos y ponerse las pilas, no estarse clavando de ya hubo un error, ya no voy a votar, ya hubo un error, ya no veo nada, ya hubo un error, ya no participo. No, pues estás perdido, brother. Ojalá no tengamos ese tipo de ciudadanos ya, ¿no? De los que, o sea, como este tipo de ciudadanos mediocres. Hay que ver un error, hay que identificarlo, hay que corregirlo y hay que seguir adelante. Esto es un proceso y además es constante. Porque corregir a México no va a ser como de un plumazo, ni de la noche a la mañana. Esto va a ser una serie de errores que la ciudadanía tiene que estar pendiente, identificando, corrigiendo y evolucionando. Porque insisto que hay una curva de aprendizaje como en todo proceso, donde es la primera vez que hacemos esto, y pues va a haber errores, ya los hay, eso es obvio. El tema es qué actitud quieres tener después de ver los errores. ¿La de este tipejo, mediocre, o la de un ciudadano un poco más productivo? Esa es la pregunta al final esencial que te tienes que responder. Si es que realmente quieres ver algo, una mejoría en este país, en donde nos tocó vivir.